Hola, bienvenidos a otro tutorial. En esta ocasión vamos a seguir viendo cosas con SQL y vamos a ver cómo podemos hacer una copia de seguridad de las tablas de la base de datos de SQL Server. Bueno, como os comento en muchas ocasiones, puede que se nos dé el caso en que antes de hacer modificaciones en la base de datos nos interese tener una copia de seguridad y no vamos a estar dependiendo de eh, que sea la gente de sistemas o el administrador de la base de datos el que tenga que estar haciendo las copias de seguridad antes de que nosotros podamos lanzar el proceso que nos interese. Para ello podemos, a través del código en C, en este caso, pues podemos montar un pequeño programilla en el que vamos a sacar una copia de las tablas ¿no? Cuando a nosotros nos interese. Bien, para ello vamos a utilizar la base de datos que utilizamos en los anteriores tutoriales que hemos visto de SQL Server. Vamos a utilizar en este caso, en este ejemplo, pues varias de las técnicas que ya os he explicado en otros tutoriales, como puede ser el uso de conexiones con la base de datos de SQL para trabajar con sus tablas. Pues en este caso hemos definido una pantalla con un formato específico, como ya os he enseñado en otros tutoriales, y vamos a usar los threads, ¿vale? Los hilos de ejecución independientes para hacer las copias de seguridad, para poder ir actualizando la información en la pantalla. Os remito a esos vídeos para que veáis claramente cómo se hace cada cosa, y en este caso vamos a ver cómo hacemos las copias de las tablas. Bueno, he montado esta pequeña pantallita, ¿vale? Con este formato, este diseño. En mi caso, bueno, pues a modo así de prueba para hacer algo rapidillo, pues he puesto 5 tablas de la base de datos. Aquí yo lo he puesto con simples checks, ¿vale? Controles de selección. En vuestro caso, pues bueno, se puede hacer con un combo o con un control de lista de selección múltiple, o en fin, ya cada uno que lo haga como quiera, ¿vale? Y aquí abajo, pues hemos puesto un control de texto, ¿vale? Una caja de texto en la que vamos a ir añadiendo las anotaciones de qué es lo que va sucediendo, ¿vale? En la parte de abajo, en este caso nada, arriba tenemos nuestra barra de progreso que iremos actualizando a la vez que la información para ir indicando el porcentaje del proceso hecho, y un símbolo, un botón para iniciar la copia, ¿vale? Las tablas las vamos a crear con el nombre propio de la tabla, y delante le pondremos BKP para indicar que es de backup, y además para que, sobre todo en este ejemplo lo he hecho de esta manera para que se nos queden luego en la parte de arriba y lo veamos todas juntas cómo ha creado la copia de esas tablas, ¿vale? Bien, como siempre os digo, Blend Expression para diseñar la pantalla. Veis que es muy intuitivo, lo tenemos todo muy a mano, ¿vale? Muy sencillo aquí definir el formato de la pantalla. En Visual Studio es bastante más complicado. Y nos permite, pues bueno, jugar mucho con todo el tema de los controles y hacer los diseños con cierta rapidez, ¿vale? Mucho más rápido que con Visual Studio. Bien, por el otro lado tenemos lo que sería el código, ¿vale? Primero, como vamos a utilizar threads, ¿vale? Y vamos a usar el background para los threads, os remito a el vídeo número 5 en el que yo hablo de los threads, y además con el uso de background para poder ir actualizando la información a medida que va sucediendo, ¿vale? Es el método más sencillo. Pues bueno, nos vamos a crear una clase taskInfo con una serie de propiedades a las que nosotros vamos a ir actualizando en función de que sea necesario, ¿no? Aquí os he puesto un pequeño texto para que, en fin, sepáis para qué estoy utilizando cada una de las variables.
En este caso, pues bueno, los checks, ¿vale? Los he puesto aquí para controlar qué tablas he seleccionado para hacer la copia. Si vamos a usar muchas tablas, pues esto es una matriz de tipo bool y ahí vamos añadiendo todas las que nos interesen, ¿vale? Bien, esto por un lado, la task info, ¿vale? Para utilizarla con el background. Por otro lado, vamos a definir la cadena de conexión. Os remito a los tutoriales 6 y 7 de SQL, ¿vale? En los que vemos el uso de vemos cómo conectar, cómo crear esta cadena de conexión, ¿vale? Y cómo conectar con la base de datos para recuperar datos y para actualizarlos con transacciones, con procedimientos almacenados, etc. En esos dos vídeos tenéis todo esto, ¿vale? Aquí hemos definido la cadena de conexión a la base de datos. En este caso la base de datos es loterías, que es la mía, en el caso vuestro, la que utilicéis. Y en este caso la seguridad va incluida, va integrada dentro de lo que es la seguridad de Windows, con el uso de Windows. Si fuera a través de que la base de datos de SQL estuviera configurada para conectarse con un usuario y password de SQL, pues aquí deberíais indicar el usuario y el password, ¿vale? Os remito de nuevo a los vídeos anteriores. Bien, y vamos al código. Primero, para que no se me olvide, estos tres espacios de nombre los necesitamos el SQL Client, el Data SQL Client, para trabajar con SQL Server, en este caso con las tablas. El threading y el component model los necesitamos para el background worker, ¿vale? Y para los threads, para los hilos de ejecución independientes. Hay que añadir estos tres. Y por otro lado, en las referencias debemos añadir el espacio de nombres, el System Configuration, para poder trabajar con el Connection Strings y poder recuperar la cadena de conexión de la base de datos, ¿vale? Bien, aquí hemos definido la cadena de conexión y la recuperamos, ¿vale? El SQL Connection y el command que vamos a utilizar para trabajar con SQL Server y borrar, actualizar, etcétera, las tablas. El background worker para la ejecución independiente y la clase taskInfo que hemos definido para poder pasarle al background worker todos los datos que nos interesen. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que hacemos es recuperar la cadena de conexión. Acordaros, como siempre os digo, try catch en todos los métodos, funciones, etc. Todo el código que vosotros vayáis a escribir dentro de un try catch, para poder capturar todos los errores. Importante. Si no, la aplicación casca. Bien, definimos los dos métodos básicos del background worker, el completed y el progress changed. Completed cuando termina ya el proceso, ¿vale? Y nos indica si ha terminado bien, en este caso aquí abajo, ¿vale? O si la hemos cancelado o se ha cancelado por algún motivo, ¿vale? Aquí lo tenéis, toda la estructura montada. Y en el progress changed, que es donde nosotros le pasamos la variable taskInfo, ¿vale? Y donde vamos a ir actualizando los campos de la pantalla. Hago inciso, ya lo expliqué en el video tutorial de los threads, hago inciso aquí. Los controles que hay en el formulario, si estamos trabajando con hilos independientes, no se pueden actualizar de forma directa sus propiedades. Nos da un error y nos dice que este objeto pertenece a otro hilo de ejecución, ¿vale? Y nos da un error. Hay que hacerlo a través de el método progressChanged del background, ¿de acuerdo? Bien. Entonces aquí, pues bueno, recuperamos la variable taskInfo y asignamos los valores, el máximo, en este caso para ponerle el valor máximo que va a tener la barra de progreso, y en este caso el iProgress percentage, que viene marcado a través de la propiedad, o en este caso del evento E, ¿vale? El argumento de los valores que pasan, ¿vale? Y aquí le definimos, pues, el porcentaje que llevamos hecho, ¿vale? Aquí marca el porcentaje.
La variable OK pues la he definido y la he utilizado para indicar cuándo ha terminado la copia de la tabla, para luego poderle cambiar el color al texto, al nombre de la tabla, y ponerlo, en este caso en verde, para decir, oye, que esta ya está hecha, ¿no? Es una tontería. Simplemente una manera de animar un poco la pantalla. Y por otro lado, pues bueno, todos aquellos mensajes que nosotros vayamos a ir pasando para hacer las anotaciones del progreso de lo que va haciendo en cada momento, pues las pasamos de la variable mensaje, y una vez añadido al control de texto, a la caja de texto mensajes, esa anotación, pues la limpiamos para que no siga anotándola. ¿De acuerdo? Estos son los dos métodos que vamos a utilizar para el background. Y por otro lado, pues bueno, en el botón copiar, cuando pulsemos, lo primero que hacemos es mirar a ver qué tablas vamos a copiar, ¿vale? Las asignamos al task info, a la variable. Le marcamos el número de tablas que vamos a copiar, en este caso, porque hemos ido sumando y chequeando cuáles son. Y instanciamos el background worker, le añadimos sus eventos, ¿vale? Le vamos a ir asignando los eventos con los que va a trabajar, y el copiaDB, que es el método que dentro del evento doWork es el método que va a lanzar en un hilo independiente, ¿vale? Bien, esto es lo que básicamente lanza los procesos de copia desde el botón copia. Y ahora en el hilo independiente, el método copiaBD, base de datos, que hemos creado, instanciamos el background worker, recuperamos los valores de la variable de la clase taskInfo y empezamos, ¿vale? Con el worker report progress le estamos diciendo que lance ese método, ese evento en este caso, ¿vale? Que lance ese evento y que ejecute lo que hay dentro. Acordaros que dentro lo que hacemos es ir actualizando las anotaciones, ¿vale? Y lo que va haciendo. Bien, vamos a ver, las 6 funcionan exactamente igual, vamos a ver una, ¿vale? Y con una tendréis muy claro qué es lo que está haciendo. Vale, mensajitos, ¿vale? Vamos a eliminar tal. Lo primero que haremos es eliminar la tabla de la copia de seguridad, porque si nosotros vamos a crear ahora una copia de seguridad, la anterior pues ya no nos hace falta, ¿no? Lo que queremos es tenerla actualizada. Pues lo primero que hacemos es eliminarla. Para eliminarla, en SQL Server la instrucción sería drop table, ¿vale? Drop table y el nombre de la tabla. Esto lo que hace es borrar esta tabla, ¿vale? Capturamos las excepciones que puedan darse en SQL para que no casque la aplicación, ¿vale? Y, bueno, esta sentencia SQL, en fin, capítulo 6-7 para saber cómo se montan las sentencias SQL, etcétera, ¿vale? Un command, y luego ejecutamos, etcétera. Os remito a los tutoriales 6 y 7. Drop table Kingoloto, ¿vale? BKP Kingoloto en este caso, backup Kingoloto. Y lo que haremos es borrar la tabla, ¿vale? ¿Que no existe la tabla? Pues bueno, capturamos el código de error correspondiente a eso y simplemente mostramos diciendo, bueno, pues no existe esta tabla, ¿vale? No la borro porque no existe. Ya está. Si hubiera algún otro error, pues nos lo muestra. ¿De acuerdo? Marcamos el progreso para que si tiene que poner algún mensaje lo ponga. Y ahora, código 0 significa que el execute nonQuery no ha hecho nada, ¿vale? El execute nonQuery siempre devuelve el número de tablas que se ven afectadas, o el número de registros que se ven afectados, ¿vale? Con la sentencia que le hemos lanzado a SQL, ¿vale? Si devuelve 0 es porque no ha hecho nada. Si devuelve -1 es porque ha dado algún tipo de error. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, como el tipo de error ya lo habíamos capturado aquí arriba, pues código 0 si no ha dado error, pero no ha hecho nada. Y si todo está bien, pues bueno,
Vamos a iniciar la copia de seguridad. ¿Vale? Mensajito para indicar lo que vamos haciendo. Y en este caso sería un select todo lo de la tabla into la tabla que vamos a utilizar para como copia de seguridad, bkp Kingoloto, ¿vale? ¿Y de dónde viene lo que vamos a copiar? Pues from la tabla Kingoloto. Es decir, con esto le estamos diciendo que en la tabla bkp Kingoloto meta todo lo de la tabla Kingoloto. Si bkp Kingoloto no existe, la crea. ¿Vale? Lo hace de forma automática. ¿Vale? Mete todo lo de la tabla Kingoloto dentro de la tabla bkp Kingoloto. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto sería la sentencia SQL que vamos a lanzar, la metemos dentro del comando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ejecutamos el non-query y cerramos la conexión. Acordaros lo que os dije en otras ocasiones. La conexión se abre lo más tarde posible y se cierra lo más pronto posible. ¿Vale? Tener abierta la conexión antes son ganas de gastar recursos para nada, no es necesario. ¿De acuerdo? Lo que nos interesa es que las conexiones sean lo más rápidas posible y lo más eficientes. Y que gasten la mínima cantidad de recursos. Bueno, si se produce algún error, pues lo que hemos visto antes, ¿vale? Que lance el mensaje, tal. Y cuando ya ha terminado la copia, ponemos en 1 OK, ¿vale? Para indicarle al proceso, acordaros que en el progress, ¿vale? En el background progress cuando actualizábamos los datos, chequeábamos si OK estaba 1. Si OK estaba 1, ¿vale? A 1, a 2 o a lo que sea, en este caso a 1, pues pone en el texto esto lo pone igual, ¿vale? Pero si estaba a 1, acordaros arriba que lo que hacía era poner en verde el texto correspondiente a la tabla, ¿veis? Si OK es igual a 1, pues el texto correspondiente, el color del texto correspondiente al checkbox 1 lo vamos a poner en verde, ¿vale? Para indicar que ha terminado. Y que ha terminado bien. ¿Vale? Bien. Esto sería básicamente el código. Para la histórico Kingoloto, pues lo mismo, ¿vale? En este caso, veis la diferencia, aquí estoy marcando un 1 para que cuando tenga que poner el porcentaje de la barra de progreso, pues estamos en la tabla 1, ¿vale? Como el total del porcentaje es 6, pues en este caso es la tabla 1, ¿vale? Y en la 2 la 2, en la 3 la 3, etc. ¿De acuerdo? ¿Veis? Y aquí el OK sería el 2 para que el texto que ponga sea el 2. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo funciona esto para que os hagáis una idea. Bueno, aquí tenemos las tablas, ¿vale? Como veréis, ahora no hay ninguna BKP aquí. Y lo que nos interesa es sacar esa copia de seguridad. Bien, pues vamos a ello. Vamos a marcar que copie todas las tablas, ¿vale? Para que veáis. Fijaros en la barra de progreso, fijaros en los textos y luego fijaros aquí abajo cómo va actualizando la información. Lanzamos la copia, veis que va actualizando, va poniendo en verde y la barra va actualizando la barra. Bueno, habéis visto la rapidez con la que ha copiado. Ya están las 5 tablas copiadas. ¿De acuerdo? Ha sido rapidísimo. Si nos venimos aquí al SQL y actualizamos, ¿veis? Ya las tenemos aquí las 5. Esta tabla tiene 1190 filas, 1190 registros, ¿vale? Esta tiene 12.642 registros, o sea que es que no son tablas que tienen datos, ¿vale? Y como veis la copia es muy rápida, ¿veis cómo tienen datos? Si yo ahora me vengo aquí y miro, pues esta tiene, bueno, en este caso son 258, ¿vale? Esta tiene 49, ¿vale? Esta es más pequeñita. Y esta tiene 0 filas. Vale. Esta, por ejemplo, que hemos visto que tiene un montón, ¿veis?
tiene datos, o sea, no es que sea, tiene de 10 o 12 campos como mínimo y tiene 12.000 y pico registros, o sea, que es que las copias las hacen muy rápido, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí las 5. Si ahora lo volviéramos a lanzar, ¿vale? Veis que están aquí las copias, o sea que ya las tenemos creadas, antes no existían. Ahora lo volvemos a lanzar y volvemos a lanzar el proceso de copia de las 5. ¿Vale? Pues, como veréis, sigue tardando lo mismo, ¿vale? Rapidísimo. Y en este caso, bueno, antes salía el mensajito de que no existía esta eliminar, pero en este caso sí existe, la elimina, la copia otra vez y fuera. ¿Vale? Y veis cómo con el thread hemos podido actualizar la barra de progreso, hemos podido cambiarle el color a los textos y hemos podido ir añadiendo las anotaciones al campo de texto. ¿Vale? Esto es con el background worker. ¿De acuerdo? Y si nos venimos aquí, actualizamos la tabla, ¿vale? Y veis que están aquí las 5 tablas con la copia. ¿De acuerdo? Con los datos, con todos los datos de la copia de seguridad. Bueno, pues espero que os haya servido, que le podáis sacar provecho y lo que digo siempre. Apuntaros al canal, tendréis, si os suscribís, pues estaréis al tanto de todas las actualizaciones y de todos los vídeos que vaya haciendo. Y si tenéis alguna sugerencia o alguna idea sobre algo que no he comentado, pues a vuestra disposición estoy. Y para las dudas lo mismo, evidentemente. ¿De acuerdo? Pues un saludo y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.